¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas a esta edición de Al Pie de la Letra a través de Noticias Paraguay. Hay confirmaciones que se van dando, queda muy poco como para que asuma el gobierno electo. Y en esas designaciones que se van dando, los equipos de transición ya muestran de alguna manera, por lo menos por la ventana, parte de lo que podría ser la composición que uno va imaginando, diciendo estos que integran podrían llegar, esta persona a ocupar este lugar, esta persona tiene un rol más administrativo, suponer, hipotetizar de alguna manera sobre escenarios. Hay nombres que estuvieron ligados a otros gobiernos que por diversas razones, por diversos motivos, terminaron en algún momento saliendo de una función en la que habían ganado de alguna manera preponderancia, y la composición entre lo político y lo técnico de alguna manera se va sintiendo también en el futuro gabinete de Mario Abdo Benítez. Hay cuestionamientos, está bien que existan los cuestionamientos. Creo que los cuestionamientos tienen que darse como para que la vara del funcionario público termine siendo mucho más alta y se anime menos a sobrepasar por una conquista que es la conquista de la transparencia, que a partir de hoy tiene que ser una vara para juzgar a cualquier administrador de la cosa pública. El escenario es diferente al escenario del 2005. Las cosas cambiaron, hay leyes que nos permitieron evolucionar en materia de acceso a la información pública, y eso tiene que traspolar a todas las instituciones que manejen de alguna manera dinero del pueblo paraguayo. Dos instituciones que son claves en ese sentido respecto al rol social que puedan llegar a tener dependiendo del criterio de cada gobierno, o el rol de transparencia que se le pueda llegar a dar, o la renegociación en el escenario con Brasil o con Argentina, son Itaipú Binacional y la entidad binacional Yacyretá. En la última, Nicanor Duarte Frutos, el expresidente de la República, va a encabezar esa renegociación, y en el caso de Itaipú Binacional, José Alberto Alderete, quien fue jefe de campaña del Partido Colorado, acompañándolo a Mario Abdo Benítez en este proceso. Y en la primera parte de este programa queremos hablar con él de política, porque hay algunas preguntas que creo son importantes responder, de política electoral y de política ligada a su futuro rol dentro de Itaipú. Y en la segunda parte del programa, la doctora Mónica Pérez nos va a acompañar también para poder conversar ya desde el punto de vista más técnico de Itaipú Binacional. También es parte hoy del equipo de transición. Doctor José Alberto Alderete, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Un gusto estar en tu programa, Santi. También buenas noches a la audiencia. El interés por Itaipú Binacional nace desde la lógica de Mario Abdo diciendo, este es el perfil adecuado para que ocupe ese lugar José Alberto Alderete. Es una especie de compensación política por todo el rol que jugó José Alberto Alderete en este tiempo de acompañamiento a su candidatura, o viene de un pedido de José Alberto Alderete. ¿Cómo nace la titularidad de Itaipú Binacional? De ninguna manera es una compensación política. Hace 2 años y medio, cuando soñábamos con el actual presidente electo, hablamos de la visión país, visión partido, de los proyectos que si él llega a ser presidente de la República llevaríamos adelante. Y ahí salta la entidad binacional Yacyretá, y en realidad manifesté mi deseo cuando entonces compañero Marito, que entre paréntesis van 12 años que caminamos juntos, de acompañar desde esa función a su gobierno, si llegáramos, para poder demostrar no solamente mi capacidad de gestión, sino también un liderazgo que tengo en dirigir equipos. Desde Yacyretá.
desde Itaipú. Ah, perdón, correcto, porque perdón. hablabas de que nació la propuesta de Yacyretá. No, perdón, con relación a Itaipú, perdón. Entonces, bueno, ahora él anunció el sábado pasado que yo lideraría el equipo de transición en la entidad binacional Itaipú. Suelen decir que el primer acto de deshonestidad de una persona es aceptar un cargo para el que no está preparado. ¿Te sentís preparado y por qué te sentís preparado para encabezar este proceso en Itaipú Binacional? Sí, yo me siento preparado. Primero porque la entidad binacional Itaipú es una empresa muy importante, grande, compleja, producto de acuerdo político, de negociación política. Y aquí viene el desafío de seguir negociando muchos temas de interés de nuestro país de aquí para adelante. Entonces yo aparte soy un profesional universitario y un político de carrera que tengo las condiciones para negociar. Cuando fui ministro de Obras Públicas, me tocó la oportunidad de negociar con los argentinos el plan de terminación de Yacyretá, cuando entonces presidente de la República Nicanor Duarte Frutos. Y después de más de 17 años de atraso, nosotros pudimos continuar las obras inconclusas de Yacyretá. Con el PTI. Con el plan de terminación, el PTI. Y ahí está, como resultado, la región sur del país, específicamente Encarnación, Carmen del Paraná, y lo que es hoy operando Yacyretá a cota de diseño, que es cota 83. Entonces, con toda esa experiencia, más mi experiencia política, a lo administrativo yo me refiero, tengo las condiciones y me siento capaz de enfrentar los desafíos en la Itaipú Binacional. La política dentro de una especie de mapa conceptual sería algo muy macro, sería una cabeza de algo que después va desprendiéndose en el rol que uno vaya a cumplir. ¿Dónde puede incidir el conocimiento político? ¿De qué tipo de conocimiento político de José Alberto Alderete en Itaipú en particular? Porque si solo lo genérico fuera tomado, y sin que esto sea una falta de respeto a nadie, puede llamarse y decirse político Carlos Portillo, porque trabaja en política, porque activa en política, aunque quizá no tenga la capacidad como para ejercer ese rol que exige cierto grado de complejidad. ¿Cuál es la característica, la sapiencia política que tiene José Alberto Alderete que encaja dentro de lo necesario para Itaipú? Bueno, primero, a mí me gusta trabajar en equipo. Yo sé lo que es trabajar en equipo porque tengo resultados. Y siempre manifesté, el trabajo en equipo ahorra esfuerzo y multiplica resultados. De ahí, a mí me gusta rodearme de los mejores. Y tengo la capacidad de conciliar los intereses y los cuadros. Y yo, si Dios permite, voy a demostrar en liderar un equipo de técnicos en la Itaipú Binacional para que pueda seguir operando en su día a día y enfrentar este gran desafío que tenemos, que es la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, que hay que empezar ya próximamente, desde el inicio prácticamente del futuro gobierno. Eso lo hablamos con el
presidente electo y él va a conformar un equipo, ahí sí la selección nacional, un equipo de técnicos experimentados, de gente de diversos sectores y con el asesoramiento de especialistas contratados en el plano internacional para negociar con patriotismo, con honestidad, con transparencia el anexo C del Tratado de Itaipú. Sin desprecio a lo político, entendido como gente que viene de la clase política directamente o que activa en política partidaria, yo creo que gran parte de la preocupación de muchos en realidad pasa por eso último. ¿Quiénes se sientan a la mesa a la hora de mirar de frente a Itamaraty, que tiene toda una escuela en términos diplomáticos, en términos de negociación, en discusiones de acuerdos, donde hay un ejercicio que se viene, practican esos penales todo el tiempo, a quiénes sentar a la mesa? Y ahí es donde salta la preocupación. Es el ojeador político, el de la cintura para manejar qué nombramientos pueden darse en el día a día, qué obras sociales, qué puentes se pueden hacer día a día, dónde destinar el gasto social de Itaipú, conversando con lo técnico en lo diario, en lo local, o cede su lugar ahí el director José Alberto Alderete para convocar a la selección que va a estar capacitada para defender los intereses técnicos en una discusión técnica de lo que Paraguay necesita reivindicar en esa discusión. Así mismo tiene que ser. Yo no digo que voy a ceder mi lugar, pero sí voy a estar acompañando y rodeado por técnicos de primer nivel que el propio presidente de la República va a seleccionar, no importa del color que sea. Lo importante es que estén capacitados para sentarse a la mesa a reclamar lo que a nosotros nos corresponde, el 50%, partiendo de la base que la entidad es binacional, donde Paraguay es socio del 50%, socio en equidad, en igualdad de condiciones con el Brasil, dentro del marco del respeto. En ese momento, en el día a día, va a ser una cosa en la entidad binacional, Yacyretá, con el equipo que vamos a conformar, equipo técnico también, pero en la hora de sentar en la mesa, que tiene que ser lo más rápido posible, con la gente del Brasil, va a estar un equipo que el propio presidente de la República lo va a conformar y que vamos a acompañar con sinceridad de propósito, con transparencia. Nosotros venimos caminando hace 12 años con el presidente electo y nos hemos dado cuenta que han cambiado las cosas. La gente, Marito ha escuchado a la gente, Marito se mezcló con la gente, por eso Marito de la gente. Y nosotros tenemos que reivindicar a la clase política. Y esta es la oportunidad que tenemos con el liderazgo de Marito, los políticos, de reivindicar a la clase política. Ese es un sueño nuestro, es un sueño mío. Yo, creo, doctor, que Mario Abdo Benítez sedujo electoralmente a la gente, conquistó electoralmente a la gente sobre la base de un discurso y eje electoral que era necesario y hasta cantado. Cuando a un gobierno le falta tanto el respeto a la institucionalidad, lo lógico es construir sobre eso una base de campaña. Vos fuiste jefe de campaña, me decía, y todo el tiempo repito esto, Mario Abdo Benítez en este mismo lugar, que era mucho más fácil construir un discurso de campaña prometiendo energía gratuita, prometiendo salud gratuita, prometiendo educación gratuita y de calidad, porque es más tangible. Uno lo puede sentir y tiene que ver con la necesidad diaria inmediata. Pero decidió construir el discurso electoral sobre la base del respeto a la institucionalidad,
por lo mucho que se quebrantó esa situación y nos tenía a todos los paraguayos todo el tiempo en el saque de van a meter tal proyecto, van a hacer tal cosa, van a entrar por la ventana, van a atropellar aquello, que se volvió visible lo más intangible. Pero esa es una mochila que tiene hoy Mario Abdo. La campaña electoral ya pasó, el momento del encanto y de la seducción ya se fue y ahora es el momento de cumplir. ¿Ustedes son conscientes de la responsabilidad que tienen hoy, quizá única e irrepetible, de no pisar ese discurso electoral con el cerrojo de la opinión pública que hoy, a un clic, tiene que acceder a todo lo que ustedes hagan con los recursos de Itaipú? Somos muy conscientes, Santiago. Yo te puedo decir, Marito está anclado a la institucionalidad, al respeto a la Constitución, a las leyes, a la institucionalidad, a fortalecer la institucionalidad de la República. Así es que todos los que integramos su equipo estamos en esa línea y somos conscientes de que nosotros tenemos un gran desafío de transparentar la gestión pública, de hacer bien las cosas para reposicionar, para honrar a la clase política, reivindicar a la clase política. Somos muy conscientes de eso. En la línea de la transparencia, hoy, en el criterio del futuro titular de Itaipú Binacional, y esta es la parte más política que me tenía en mente poder conversar en la primera parte, cuando cualquier ciudadano que esté viendo ahora requiera una información respecto al uso de dinero público, respecto al nombramiento, respecto al uso del dinero de Itaipú Binacional propiamente, que siempre está bajo el manto de la discusión de si ingresa o no ingresa dentro de la ley de acceso a la información pública, ustedes van a preferir que se siga el camino del trámite legal para que un juez en primera, segunda y tercera instancia diga que tienen que dar un dato, o lo van a hacer a través de la ley de acceso a la información pública, facilitando esos procesos y sin poner trabas, doctor? Nosotros vamos a desarrollar una política de información y comunicación permanente, sin ningún impedimento, sin poner obstáculos. Todo tiene que ser transparente. No tenemos nada que ocultar. ¿Y por qué tenemos que ocultar? La opinión pública debe estar informado. Y a través de ustedes, la opinión pública en nuestra gestión, si Dios permite y el presidente decide que yo sea el director general de la entidad binacional Itaipú, y si me presta el acuerdo y a los que me van a acompañar, a los miembros de mi equipo en el Senado de la Nación, vamos a actuar de esa manera. O sea, si cualquier ciudadano dijera mañana, quiero acceder a la documentación de los contratos, los proyectos, las asignaciones o las tercerizaciones que se hagan desde Itaipú Binacional con dinero de Itaipú, eso va a ser proveído. Así va a ser, sin ningún inconveniente. Sin que se tenga que recurrir a la justicia. Sin ningún problema. Todo lo que es siempre y cuando establece no solamente las disposiciones del tratado, de los reglamentos internos, sino que nosotros vamos a asumir esa responsabilidad de llevar adelante una política de información y de comunicación permanente de todo lo que hace a la gestión en la entidad Itaipú. ¿Cuánta gente tiene hoy Itaipú? Según me informaron, 1.727 funcionarios. ¿Itaipú necesita de 1.727 funcionarios para trabajar a diario en las necesidades de Itaipú? La margen derecha que nos corresponde a nosotros tiene un techo de 1.850 funcionarios. Hacia el lado brasilero
tiene un techo de hasta 1.500 y creo que tiene 1.400. Nosotros tenemos 1.727, así es que estamos dentro de los límites correspondientes. En el criterio de los límites, del techo, digamos, pero hoy, ¿considerás, probablemente sea muy prematuro preguntar esto, pero de todos modos pregunto porque estarán en una transición, Itaipú requiere de 1.727 personas para poder funcionar correctamente y como debe funcionar? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí, se ha transparentado mucho la gestión en Itaipú. Se ha hecho una selección de personal con transparencia. Nosotros vamos a aterrizar seguramente el próximo lunes en la entidad binacional Itaipú. Después del anuncio del presidente electo, el sábado pasado, ese mismo día, me llama el actual director general James Spalding, diciéndome de que estaba a disposición, de que él estaba viajando al exterior para cumplir una misión institucional y que si nosotros queríamos podíamos ya ingresar, que el equipo estaba a disposición. Yo le respondí de que no tengo ningún apuro, me gusta siempre actuar dentro del marco del respeto, él es el líder en la institución, la cabeza de la institución, entonces que le íbamos a esperar y él vuelve este fin de semana, vamos a estar en la entidad, vamos a informarnos. Todavía yo no puedo hablar de temas específicos porque no tengo conocimiento, pero sí así en términos generales puedo decir. Y quiero aprovechar la oportunidad para decir esta información que la vieja camada, la primera camada de funcionarios de la entidad de Itaipú, que son muy preparados, están en periodo de jubilación. Y la sustitución de los que se acogen a los beneficios de la jubilación se va a hacer y que pertenecen al cuadro permanente de la entidad, se va a hacer dentro de un riguroso concurso para que se le dé la oportunidad y especialmente a los jóvenes. Hay jóvenes en nuestro país tan bien formados en el país y fuera del país, fueron a hacer su masterado, su PhD, y vamos a darle la oportunidad para que ellos puedan, con su capacidad, seguir defendiendo los intereses del Paraguay en la entidad Itaipú. Entonces, todo lo que se vaya a sustituir va a tener que ser bajo el criterio del concurso público. Otra cosa, los funcionarios del cuadro permanente que no están en periodo de jubilación van a ser capacitados también en forma permanente, porque la capacitación, Itaipú es una empresa, ya lo manifesté, repito, una empresa grande y sus funcionarios tienen que ser capacitados permanentemente como cualquier empresa del sector privado. Y los cargos de confianza también lo vamos a llenar con funcionarios capacitados para desempeñar esas funciones. A eso quiero ir. 1.727 funcionarios. ¿Cuál es el margen de maniobra en cargos de confianza que tienen en Itaipú? No son muchos. ¿Cuánto es poco? No te puedo decir cuántos, pero los directores son cargo de confianza, o sea, director general y todos los directores. Cargo de confianza entiendo que es el PTI, es la gerencia de TESAIN, que son dos fundaciones, el Parque Tecnológico de Itaipú y la Fundación TESAIN, que se dedica a administrar el tema salud. Creo también que es cargo de confianza la asesoría de comunicación y cada directores tienen asesores y el director general que son cargos de confianza también, por ahí nomás. ¿Cuál debe ser el criterio
que se tenga que aplicar en Itaipú Binacional para dos cuestiones sensibles. Lo primero, obras sociales. ¿Considera el gobierno de Mario Abdo Benítez que Itaipú tiene que ser una fuente de financiamiento de obras sociales? Sí. Nosotros tenemos la instrucción del señor presidente electo de que Itaipú no tiene que ser solamente una gran empresa generadora de energía. Itaipú tiene que tener rostro humano. La gente le tiene que sentir a la entidad muy de cerca y tiene que sentir los beneficios que puede dar la entidad y que está contemplado en su presupuesto. Uno de los ejes de nuestra administración va a ser potenciar el área social, en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de infraestructura que necesita muchísimo nuestro país. Lo segundo, para después entrar en detalles, ya seguramente también con la incorporación de la doctora Mónica Pérez en lo que tiene que ver con obras sociales. Itaipú siempre tuvo el manto de duda respecto al uso de su dinero para campañas de comunicación, para medios de comunicación, pero bajo el manto de utilización de ese dinero para manejar, era la denuncia, a sectores de la prensa. ¿Cómo hacer para transparentar ese uso? Si lo van a destinar para campañas de comunicación, ¿con qué criterio van a distribuir el dinero para que no exista ninguna duda respecto a que tal persona está recibiendo plata de Itaipú Binacional para manejar la comunicación de una manera más blanda para con el gobierno de Mario Abdo Benítez? Lastimosamente, no te puedo responder específicamente si existe un rubro para eso. Yo sé que existe rubros para área salud, educación, infraestructura dentro del área social. Y seguramente también existe para acompañar en el tema de comunicación. Pero yo puedo sí asegurar de que todas las gestiones que vamos a llevar adelante se va a ajustar a lo que tiene que ser y con toda la transparencia. Claro, porque me parece que en años anteriores esa era la discusión, sobre la base que creo que también, de manera racional, el gobierno de Cartes dijo en un momento, el uso indiscriminado de dinero de binacionales para hacer campañas, cortamos. En contrapartida, ¿dónde se destina ese dinero finalmente? ¿Cuánto se le ahorra al Estado? ¿Es una cifra importante o es una cifra insignificante respecto a la magnitud que se le pueda llegar a dar? Me parece que es importante la transparencia de eso, porque si no el manto de duda termina salpicando absolutamente a todos. Alguna vez le preguntaba esto a otros directores de Itaipú y me decían, el criterio del rating es el que se tiene que aplicar. Pero el criterio del rating deja fuera a un montón de radios del interior o medios del interior donde el gobierno necesita llegar con su comunicación, pero no están medidos por la medidora oficial. Entonces me generaba siempre curiosidad de cómo aplicar un criterio justo que no tenga un manto de duda ni para la binacional ni para los medios en general, y que si existiera tal distribución, exista bajo un criterio transparente por sobre todas las cosas. Así debe ser. Yo no, repito, no conozco si hasta hoy día se sigue haciendo eso o desapareció y ese dinero se usa en infraestructura, en salud, en educación o en otras áreas que hace al sector social. Pero lo vamos a conocer próximamente y vamos a actuar con mucha ecuanimidad y con mucha transparencia. Yo te aseguro eso, Santiago. Porque sobre todo creo que ahí está la mochila de la transparencia. Como decía hace rato, doctor, pasó la etapa del oscurantismo, pasó la etapa del secreto.
pasó la etapa en la que las cosas no se tenían que contar. Hoy el uso del dinero público es fundamental mostrar desde una caja de cristal para que la gente sepa básicamente cómo se está gastando su dinero. Que venga de la mano de una negociación o venga de la forma que venga, finalmente es dinero público. Cuando se incorpore con nosotros a la vuelta de la pausa la doctora Mónica Pérez, me gustaría preguntar también con respecto a los fondos blindados de Itaipú Binacional para educación, para salud, todo lo que tiene que ver con FONACIDE y los fondos para la excelencia en particular. ¿Cuál es el criterio que tiene la nueva administración de Mario Abdo Benítez respecto a eso? Vamos a hacer una pausa, doctor, ¿te parece? ¿Cómo? Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos conversando. Se incorpora con nosotros la doctora Mónica Pérez también a esta charla. Venimos en 2 minutos. 9 de la noche con 37 minutos. Estamos en vivo a través de Noticias Paraguay y ya se suma con nosotros también la doctora Mónica Pérez, quien integra este equipo de transición dentro de Itaipú Binacional. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por tu invitación, muy amable, y un saludo también a toda tu prestigiosa audiencia. Hay que decir que la doctora Mónica Pérez fue la primera mujer en presidir el Banco Central del Paraguay, y de aquel llamado de confirmación que le había hecho en el 2005 al ofrecimiento a Nicanor Duarte Frutos, luego hubo una salida en el 2007 que todos nos quedamos en offside respecto a por qué estaba saliendo Mónica Pérez en aquel momento. Desde aquella salida, doctora, ¿te apartaste de la incidencia en política pública directamente desde un rol en el gobierno y este es tu retorno, o cómo se dio, digamos, desde el 2007 hasta hoy tu carrera? Bueno, yo luego de haber renunciado a la banca central, volví a los organismos internacionales. O sea, yo tengo una larga trayectoria en los mismos. Me inicié en el Fondo Monetario Internacional, me inicié como directora ejecutiva por Paraguay. También fui la primera mujer en formar parte del directorio del Fondo Monetario Internacional por Paraguay. También así fui la primera mujer staff del Fondo Monetario Internacional, en donde estuve desempeñando el papel de economistas en distintas áreas, específicamente o con más énfasis en lo que es la parte del sector monetario, el sector fiscal, y luego de coordinar todos los demás sectores. Para mí fue una muy buena formación la pasada por la institución. Uno, porque sí se aprende el respeto a las instituciones, el respeto a los países. También me tocó la negociación de muchos programas de este organismo internacional, por ejemplo, la reducción de la deuda de Nicaragua. En ese momento yo formé parte del equipo, que fue un gran éxito también para el organismo internacional. Entonces también estuve en equipos como en el Perú, estuve en Centroamérica, estuve en Brasil, en Argentina, en donde había crisis, en donde sí pude, digamos, desarrollar esa capacidad de negociación, de conciliadora, y de conocer un poco cómo se piensa del otro lado de la mesa. Pero, digamos, reincorporada ahora con un gobierno después de lo que había pasado en el 2007 con tu salida. Sí, no, yo después de salir de la banca central me fui al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Me tocó la oportunidad de trabajar en el gabinete del presidente Moreno. Ahí sí estuve cumpliendo roles de coordinación de los fondos de la institución. También tuve a mi cargo los fondos concesionales para los países más pobres, y de ahí articular con otros organismos internacionales también una metodología de la fórmula, cómo se distribuye mejor el financiamiento a los mismos, cuándo se gradúan, establecer los criterios, etcétera. También en todo lo que se refiere al desarrollo de instrumentos financieros, de instrumentos verdes a nivel institucional, como también así la parte de monitoreo de los programas, ¿verdad? En la medición de los impactos de los proyectos que se vayan teniendo.
Luego también, una vez que retorné hace realmente un par de años al país. Y no estuve desvinculada en el sentido de las políticas públicas. O sea, yo tengo un alto contenido dentro de mi experiencia, dentro de mi formación, lo que son políticas públicas. De hecho, el doctorado que yo tengo realmente es como cuál es la incidencia o el impacto de las políticas públicas en el desarrollo de los países. Sí, naturalmente, si vos me preguntás dentro de lo que es la función pública, esta sería, digamos, la segunda incursión que estaría haciendo bajo la invitación del doctor Alderete de formar parte del equipo de transición y darle el apoyo técnico. Eso quería preguntar, doctor, ¿cómo se da la incorporación dentro de este equipo de transición de la doctora Mónica Pérez después de 11 años de haber salido, digamos, de aquella incursión? ¿Se da a partir de una conversación en la que Mario Abdo dice, tengo el interés que sea por estas razones, o está en la lógica de Alderete ya como futuro titular el decir, ella es necesaria para este momento? Nosotros nos conocemos con Mónica desde la facultad. Ella es mayor que yo, pero... y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar en el equipo económico, ella presidenta del BCP, yo ministro de Obras Públicas, y sé de su capacidad. Lo primero que hice fue sugerir su nombre, poner a consideración del presidente electo de Marito, y él por supuesto le conocía también y gustoso aceptó y está acá. ¿Pusiste alguna condición? Y digo poner una condición en función a un proyecto que se le proponga a alguien, porque a uno le pueden llamar y pueden confiar en su capacidad, pero dependiendo de lo que quieran de uno, finalmente uno dice, yo voy a ir, pero con este condicionamiento. ¿Cuál fue la charla como para decir acepto? Bueno, primeramente tuvimos largas conversaciones con el doctor Alderete. Y te digo, yo no hablaría de condicionamientos. El doctor Alderete, como te dijo, nosotros nos conocemos de la lucha que hemos tenido en la Universidad de Economía de la UNA, porque yo me formé aquí, después tuve 25 años fuera del país, vine para reincorporarme y ahí sí trabajamos juntos, yo estaba en la parte académica y realmente yo creo que se conoce de mi forma de actuar. Yo me estoy incorporando como una persona técnica. Me están solicitando las competencias técnicas y la experiencia que yo tengo. Yo confío en la visión que está teniendo el señor presidente electo, de la gente que quiere que esté acompañando a la gente de su equipo que tiene la capacidad política. Yo creo algo que el doctor Alderete mencionó en el primer bloque también y que vos al inicio del programa también había mencionado, que el aspecto, la capacidad política se complementa con la capacidad técnica. Y yo creo que eso es lo que se buscó. Sé de que ellos conocen de mi interés. Yo he mostrado al frente de la banca central cuando estuve presidiendo, de tener firmeza, de respetar las instituciones, de respetar el marco legal existente dentro del país y movernos dentro de eso si hay que mejorar, entonces irnos por los canales que debemos irnos. Tengo ética y honestidad. Eso es lo que ellos también me pidieron a mí y cuando me convocaron es eso lo que me dijeron. O sea, nosotros reconocemos tu capacidad técnica, sabemos que te estás desarrollando en un ámbito en el cual vas a ser de utilidad para el país estando dentro del equipo de transición, que es la parte financiera, la parte de políticas públicas. Tengo también experiencia en la parte de lo que es de impacto, de inclusión social dentro de las políticas públicas. Yo sé que ellos miraron esos aspectos, entonces cuando te hacen un acercamiento de esa manera, en donde ya te están reconociendo por el hecho por el cual te están llevando, entonces yo creo que los condicionamientos están de más. Quiero hacer un escenario hipotético que es lo que va a terminar pasando, porque
naturalmente debe ocurrir. Estamos en el escenario de debate respecto a las prioridades de Itaipú Binacional. Y acá está la prioridad política y acá está la prioridad técnica. ¿Cuáles son los tres ejes, los fundamentales, que José Alberto Alderete, desde el punto de vista político, pone sobre la mesa y dice, esto es lo fundamental, lo improrrogable dentro de nuestra futura agenda y escenario de negociación de Itaipú? Bueno, en primer lugar, la renegociación del anexo C del tratado, que establece que a los 50 años se tiene que revisar y el 13 de agosto del 2023 vence. Nosotros tenemos que ya desde este momento ir conformando equipo, como ya hablamos, y ya sentarnos en la mesa para establecer los términos de la negociación. Primero la conformación de ese equipo para saber qué hacer con el anexo C. Así es. Y qué renegociar del anexo C. Así mismo. Conformación de equipo. Así es. Segundo. Segundo, nosotros tenemos prioridad en el área social. Esa es la instrucción del presidente electo, de mirar el tema social en todos los aspectos. Por citar, ya hemos mencionado salud, educación, infraestructura, etc. Y tercer aspecto, lo que vamos a hablar y todavía no hablamos, me gustaría conocer muy profundamente qué pasó en Cajú. Ahí ocurrió algo. Así es que nosotros vamos a adentrarnos, vamos a explorar y tenemos que llegar al fondo de la cuestión. ¿Qué presumís que pasó? Se esfumaron más de 100 millones de dólares. Creo que se recuperaron no más de 10 millones de dólares. Entonces tenemos que saber, porque el pueblo paraguayo tiene que estar enterado de eso. Y saber quiénes son los responsables. Y son, por supuesto. Entonces Cajubi, digamos, está en el tercer orden Así en la agenda de Alderete. Así es, señor. Y también nosotros necesitamos entrar a hacer un inventario de todos los bienes de la Itaipú Binacional, principalmente en materia de inmuebles. Itaipú es propietaria de muchos inmuebles no identificados. Sabemos que existe en el área jurídica todo un inventario, pero yo querría que este equipo vaya mucho más allá, identifiquemos plenamente, porque si una vez identificado, eso significa ya negociando, venta, etcétera, etcétera, de esos inmuebles de la entidad, ingreso para la institución solamente para el lado paraguayo, aplicando esos ingresos en el área social, salud, educación, infraestructura. Doctora, sentados a la mesa, la doctora Mónica Pérez tiene que mirar desde otra perspectiva, y es la perspectiva técnica. ¿Cuáles son los tres ejes fundamentales, improrrogables, innegociables, que como parte de su lista Mónica Pérez pone en los primeros lugares? Bueno, naturalmente que eso va en línea también con la política de gobierno, que se establece que nosotros tenemos que seguir la misma dirección, el mismo, digamos, lineamientos que nos están bajando. Uno de ellos y el principal es el tema de la transparencia y también del apoyo a la política de desarrollo que se va a adoptar con inclusión social. Naturalmente la Itaipú Binacional es la entidad que genera mayores recursos al país. Sí. Y con esos recursos nosotros queremos hacer un uso transparente, efectivo y eficiente. Entonces los aspectos que vamos a mirar son esos.
Sabemos, usted habló hace rato del tema del FONACIDE. El FONACIDE está determinado por un acto administrativo del Poder Ejecutivo en la forma de su distribución. Una vez que nosotros naturalmente aterricemos dentro de la institución y veamos también el uso que se ha dado de esos recursos, el impacto que hayan tenido, vamos a seguir con el equipo naturalmente de gobierno conversando sobre eso. Sobre también, FONACIDE consideran, doctora, para no pasar ese punto, ¿consideran que es correcto el criterio que se aplicó con relación a la descentralización de los recursos y al blindaje respecto a qué porcentaje debe estar destinado para qué sector en particular? Mira, Santiago, sobre ese tema en específico y yendo un poco más sobre los puntos determinados, sería muy irresponsable de mi parte darte una preopinión, porque sí, eso merece una discusión en primer lugar aquí con el líder del equipo de transición y también con el equipo de gobierno. Naturalmente nosotros tenemos que aterrizar dentro de la institución, hablar con la gente de la institución, conocer lo que se hizo, los criterios que se aplicaron y así también de la parte del Ejecutivo. Entonces, una vez que nosotros tengamos una visión más clara de eso, yo te podría estar dando una opinión mucho más responsable y mucho más profesional y ética de la que en este momento yo te pueda dar. A nosotros nos anunciaron como equipo de transición el sábado pasado. Estamos esperando el acto administrativo, naturalmente, que oficialice eso. Sin embargo, nosotros ya estamos en conversaciones en línea a lo que el señor presidente electo nos pidió que realicemos. Pero sinceramente te digo, estaría dando una preopinión y me gustaría realmente conocer a fondo lo que piensa la institución, la entidad binacional, también así la contraparte de Hacienda, y con el equipo nuevo que va a entrar a partir de agosto, el 15 de agosto, entonces entre todos va a dar una discusión y con muchísimo gusto en otra oportunidad podemos seguir hablando más específicamente sobre eso. Sobre todo porque, digamos, la gran discusión que se dio en el momento que se aprobaba la ley del Fondo para la Excelencia, del FONACIDE también en particular, tenía que ver con la compensación que se había recibido durante el gobierno de Lugo, con la idea de blindar ese dinero exclusivamente para educación, para salud, para becas para la excelencia y descentralizando para que cada intendente se vuelva responsable o cada gobernador se vuelva responsable de la política a aplicar en su zona. Con el paso del tiempo, la discusión era ¿por qué ningún intendente está siendo imputado por el mal uso de un dinero que fue blindado para un destino en particular? Y no está teniendo ese destino. Pero ya es un problema judicial, no es un problema de ley, es un problema de aplicación de norma y es otro poder del Estado. Pero me parece que ante el escenario de negociación de un nuevo acuerdo, probablemente Paraguay busque mayor dinero también en parte de ese acuerdo, doctor, ¿o no? Así es. Nosotros, todo lo que hace para la política social, vamos a poner nuestro esfuerzo de conseguir mayor ingreso de la entidad para el gobierno nacional. Ahora, como decía la doctora Mónica, esto tiene que ser conversado. Nosotros estamos en el almácigo. Claro. Tiene que ser conversado dentro del equipo de transición. Tenemos que informarnos de lo que existe en Itaipú y luego tenemos que conversar con el señor presidente electo y luego con el equipo de gobierno, que el centro de gobierno que se va a llamar una institución que él está creando para poder tomar las decisiones. ¿Cuál sería, doctora, el trato justo que Paraguay debe reivindicar en esa negociación? Hablaba el doctor de un 50-50, mencionaba, pero ¿cuál a tu criterio desde el punto de vista económico, más es el trato justo que Paraguay debería reivindicar en la negociación? Bueno, nosotros tenemos que mirar los aspectos realmente en el momento del 2023 de la deuda. Va a tener hacia finales del periodo una reducción drástica. Ahí sí puede que exista una conveniencia más del margen izquierda que el derecha y nosotros sí tenemos que naturalmente ponernos firmes en la negociación de seguir manteniendo lo que
nosotros hasta hoy tenemos e incluso poder avanzar un poco más allá de lo que hoy estamos disponiendo. O sea, yo creo que como la binacionalidad es un aspecto que tenemos que también respetar. Entonces, dentro del marco de esa negociación política que se estuvo hablando también en el primer bloque, ahí va a tener, digamos, mucho peso la firmeza con la que nosotros negociemos, tener un conocimiento realmente acabado de todos los aspectos técnicos que hacen a eso y luchar porque Paraguay se lleve la parte que realmente le corresponde en manera justa. Nosotros vamos a hacer una pausa, son las 9:57 minutos. A la vuelta de la pausa seguimos conversando con la doctora Mónica Pérez y con el doctor José Alberto Alderete, equipo de transición de Itaipú Binacional, como para tener una visión en macro. Claro, tendrán que aterrizar, mirar con mayor detenimiento qué acuerdos se tienen, qué planes se desarrollaron en este tiempo y a partir de ahí seguramente trazar también con lo que el gobierno de Mario Abdo tiene como eje prometido en campaña electoral, lo que se vaya a negociar. Y sobre todo me interesaba ese punto que decía hace rato el doctor y quisiera profundizar. ¿Cuál es el compromiso de pluralidad respecto al equipo que se vaya a integrar para sentarse a la mesa y renegociar los ejes fundamentales de Itaipú Binacional? ¿Cuál debería ser el perfil de la gente que vaya a ingresar a sentarse y a estar en ese lugar? Venimos a la vuelta de la pausa en 2 minutos. Estamos de vuelta, 22:03, conversando con José Alberto Alderete y con Mónica Pérez, parte del equipo de transición. ¿Quiénes más integran, doctor, el equipo de transición en Itaipú? Porque, digamos, los rostros visibles son los dos anunciados en la Expo, pero ¿quiénes más integran el equipo? Y está el doctor Marcos Caballero Giret, un abogado especialista en Derecho Tributario, profesor de la Universidad Nacional de Asunción, profesor titular, funcionario hoy de Yacyretá, con mucha experiencia. El ingeniero Pánfilo Benítez, ex ministro de Obras Públicas, conoce muchísimo de infraestructura vial, y bueno, son los que del lado nuestro estamos trabajando, ¿no? Me refiero al gobierno entrante. El domingo me decía aquí Nicanor Duarte Frutos que él accedió a documentación que mostraba que transferencias de Yacyretá se habían hecho de más de $1.000 millones solamente con recibos a intendentes de Ñeembucú, y eran transferencias que no tenían ningún otro respaldo, nada más que los recibos. Y en contrapartida, hablaba de tercerizaciones, en estos términos, que se hicieron para los amigotes, que se llevaban contratos, pero bajo la figura de la tercerización, y que él ya había accedido a esa documentación. ¿Ustedes tienen algún dato, alguna situación que dé indicios, pistas, además de lo de Cajubi que mencionabas, respecto a hechos de corrupción dentro de Itaipú Binacional? Yo no tengo ningún dato. A mí me parece que la entidad Itaipú Binacional está muy bien estructurado y creo que este tiempo se hicieron bien las cosas. Yo le decía a colegas tuyos, entrevista especialmente radial, de que nosotros nos vamos con el deseo de fortalecer las cosas que se hicieron y, por supuesto, mejorar las cosas que se tienen que mejorar en Itaipú. Y hoy, ¿considerás que la gestión de Spalding fue una gestión correcta, adecuada en Itaipú Binacional? ¿No tiene ningún tipo de denuncia de uso de fondos, de recursos públicos en situaciones irregulares? Por lo menos pasando la frontera de Itaipú, como institución no se conoce. Yo no he escuchado nada. No puedo hablar en forma categórica pero yo tengo la percepción de que ha sido y es una buena administración. En Yacyretá habían aparecido planillas de recategorizaciones sobre los 45 minutos del segundo tiempo. Ya cuando estaba saliendo el gobierno, aparecieron reasignaciones que
a partir de ser un derecho adquirido y a partir de cobrar por ese derecho adquirido ya era imposible poder retroceder. En Yacyretá, en Itaipú pasó algo similar. ¿Tienen ustedes información respecto a reasignaciones o recategorizaciones que se hayan dado o todavía no accedieron a esa parte de la documentación? No, todavía nosotros no accedimos a esa parte de la documentación, a ninguna documentación, porque todavía no llegamos a la institución. Todas las informaciones que estamos recabando es extra institucional y también la que uno accede a través de la página web de la institución. Naturalmente, doctora, cuando uno asume un rol como el que te va a tocar en Itaipú Binacional, ¿qué es lo primero que uno debe realizar? Además del corte administrativo, el tener auditada parte de la gestión, ¿qué es lo primero que uno tiene que revisar y decir, esto necesitamos que esté documentado respecto a la forma en la que se utilizó? Lo primero, lo primordial, cuando te sentás a la mesa como administradora de Itaipú y decís, tráiganme esta documentación. Mira, toda la documentación todo uso de fondo tiene que estar perfectamente documentada y con las documentaciones que correspondan. Vos estabas hablando, yendo un poco a lo que estabas diciendo de FONACIDE. Una de las falencias que vos estabas mencionando ahí es el tema de rendición de cuentas. O sea, un sistema de rendición de cuentas apropiado, y en este caso que estamos ya, digamos, vos mencionaste la Ley de Acceso a la Información Pública, la generación de sistemas que eso puedan hacer visibilizar la forma en la que se están usando el dinero público, los fondos públicos. Eso es muy importante. Y cuando estamos hablando de rendición de cuentas, estamos diciendo que cada gasto tiene que tener su documento respaldatorio válido. Naturalmente, cuando nosotros nos vayamos a la institución, una vez que podamos entrar y a quienes les toque estar dentro de la institución, en el área que les toque, que le correspondan, naturalmente que tienen que hacer un diagnóstico, ¿verdad?, del área en la que ellos van a estar activando. Si estamos hablando de áreas en donde se maneja dinero, naturalmente conocer los procedimientos internos, los mecanismos y ver si se ajustan. O sea, podrías vos tomar aleatoriamente determinados montos, aleatoriamente determinadas erogaciones en áreas de interés particular de la nueva administración que está entrando y ver cómo realmente eso se ejecutó. Si en una de esas ves que los procedimientos fueron quebrantados, informarte si realmente fueron quebrantados o no, están simplemente expresados o puestos en el formato que debiera ser. O sea, no hacer juicios apresurados tampoco a situaciones que de repente puedan denotar algo y que realmente no son, una vez que uno hace un análisis más escrutinado. O sea, yo tengo mucho entrenamiento en lo que es auditoría, en mirar números y ya básicamente decir qué está pasando y en qué área, ¿verdad? Entonces ahí me salta directamente algunos aspectos y uno puede pedir los antecedentes de eso y estudiar más a fondo. Hoy tenés en macro, doctora, una idea de cuál es el monto anual que genera en términos económicos Itaipú Binacional. Tenemos una cifra, pero yo creo que para hacerlo oficialmente nosotros, como te había hablado, por una cuestión de respeto a la institución y respeto profesional, nosotros deberíamos de entrar a la institución y obtener la información oficial de parte de ellos. No hay un estimativo que se maneje, doctor, respecto a cuánto, y sobre todo más que el cuánto, ¿qué porcentaje se destinaría, por ejemplo, en el criterio que tiene el gobierno entrante, a obras sociales? ¿Hay algún criterio? Porque creo que el eje fundamental de lo que plantea es decir, veamos a Itaipú como una institución con rostro humano, mencionaba, y que pueda llegar a la gente. Sí. ¿Qué porcentaje de su presupuesto Itaipú debería destinar a obras sociales bajo el criterio de lo que políticamente se pretende hacer, doctora?
Mire, hablar de porcentajes, te vuelvo a repetir y con todo respeto y te pido disculpas que no puedas obtener la información precisa porque no me corresponde hasta el momento que nosotros nos aterricemos oficialmente a la institución, sería muy imprudente hablar. Sí, como doctor Alderete te había dicho con anterioridad, la línea es dar un fuerte énfasis a la parte social, que se sienta la ayuda que está brindando la institución, complementando las acciones que están haciendo otros ministerios en las áreas específicamente de salud y en la parte de educación y en la parte de infraestructura vial. Nosotros sabemos de que existen muchas necesidades. También hay que hablar con las distintas gobernaciones, municipios, conocer de sus necesidades y anualmente entonces ir apuntalando allá donde a criterio de la institución o de la entidad binacional creemos que podemos dar una mayor contribución y un mayor impacto social de llegar más cerca de la gente. Hoy ya tienen, doctor, conversado, digamos, entendiendo que quizá los datos finos se van a tener una vez que aterricen ahí, pero ya tienen una idea en general de, si hablamos de salud, ¿cuál es el proyecto que tiene Mazzoleni que pretende viabilizar a través de fondos de Itaipú? Si hablamos de educación, quien integre o quien encabece finalmente ese ministerio, tendrá que potenciar ¿qué con el dinero de Itaipú? Obras, porque tenemos una carencia en obras, capacitación docente, porque eso es lo fundamental, al margen del dinero que hoy por ley corresponde a FONACIDE que hablábamos. Si son proyectos sociales, ¿cuáles? Adultos mayores, nutrición en primera infancia. ¿Tienen una idea de cómo traducir un poco más fino lo que tiene que ver con obras sociales? Bueno, nosotros tenemos que entrar en una gran alianza entre las instituciones, en el marco de convenios, y optimizar los recursos. Que el Ministerio de Salud, en el tema salud, ponga lo que puede, y en este caso Itaipú ponga lo suyo. Infraestructura edilicia corresponde al Ministerio de Salud, equipamiento Itaipú, bien establecido, que las gobernaciones participen también, que hasta inclusive la sociedad civil participe en los grandes convenios para entrar, no solamente no para aportar precisamente, sino para controlar, que sirva como elemento de control también la sociedad civil, aparte de transparentar todo. Entonces, esa es mi idea, la idea de convenios con los municipios, con las gobernaciones, con los ministerios, tanto en el área de salud, en el área de educación, y que se optimicen los recursos, porque cada institución tiene recursos para infraestructura, tiene recursos para tal o cual cosa. Itaipú debe destinar esos recursos para esas obras sociales también, y no que vayan a mezclarse sin una delimitación clara, precisa, establecida en el convenio, y que el que tiene que poner como institución ponga lo suyo, de manera a poder satisfacer las grandes demandas en el país. Y dentro del criterio de transparencia, doctor, que digamos es el discurso permanente y lo que se menciona, las gobernaciones, aunque son en su gran mayoría del Partido Colorado, también hay gobernaciones que no son del Partido Colorado. Históricamente el uso de fondos de las binacionales tuvieron un destino no solamente al color del partido de turno, sino que al movimiento del gobierno de turno. ¿Cómo hacer para evitar eso? Nosotros vamos a trabajar con todos, sin importar color. Vamos a trabajar con las gobernaciones donde están los liberales, donde están los colorados o de cualquier otro partido político. ¿Con qué criterios de selección a la hora de realizar obra? ¿Cuál es el criterio? Las necesidades. Las necesidades y los proyectos que van a presentar las gobernaciones a través de los gobernadores, así también los municipios, necesidades reales. O sea, eso tiene que haber, ¿existe algún parámetro, doctora, como para decir, este es un criterio objetivo y que nadie va a poder cuestionar
aunque es una cuestión muy compleja realmente, nadie va a poder cuestionar diciendo, en realidad Alderete está destinando mayor cantidad de recursos al municipio de Coronel Oviedo o al municipio de Caazapá porque su correligionario del partido político y de su movimiento es intendente de tal lugar o lo quieren potenciar para esto o aquello. ¿Hay algún parámetro objetivo como para decir, tomemos este como un criterio de distribución de dinero para las gobernaciones o los municipios? Nosotros ya hemos conversado de eso con el doctor Alderete y sí, vamos a establecer criterios. Esos criterios van a estar fundados básicamente en las necesidades que surjan en las áreas o digamos en los departamentos o municipios que tengan mayores necesidades. Vamos a establecer parámetros de acuerdo al tipo de sector, si es el sector salud, si es el sector educación, y a lo que anualmente se ponga como objetivo de qué es lo que se va a potenciar para que el uso de los recursos que vayan a la institución binacional, ya sea para financiar directamente un proyecto o ya sea para complementar los fondos que están poniendo otras instituciones, sea mucho más efectivo y tenga un impacto real, que realmente la gente sienta, que sean cuestiones operativas, ser prácticos, operativos y realmente atender necesidades de la gente en forma cercana. No estamos hablando de tomar decisiones en forma general, en ningún momento por lo menos. Discrecional. No discrecional en ningún momento de las conversaciones que nosotros hemos tenido, e incluso de las instrucciones que tenemos, es que la distribución se haga de forma discrecional. Vamos a establecer criterios y parámetros técnicos, vamos a basarnos en un diagnóstico inicial de si vamos a irnos, por ejemplo, al área de salud, queremos ver el área materno-infantil o el área de adultos mayores, entonces ver las necesidades que hay, vemos qué hay, en qué áreas se están viendo falencias, entonces apuntalar en esas áreas. Pero sí vamos a estar basados, en ningún momento la conversación fue de que sea de carácter discrecional. Eso es lo que queremos evitar y eso es lo que queremos evitar nosotros porque entonces no estaríamos hablando de transparencia. Claro. Porque al hablar de transparencia es cuando vos tenés realmente unos criterios claros en base a los cuales vos estás tomando una decisión. Y si en una de esas haces algún tipo de excepciones, entonces vos podés argumentar del por qué estás haciendo eso, que eso es natural, eso es normal, que a veces pueda surgir alguna urgencia, emergencia, entonces vos tengas que atender eso y tengas que quizás poner un poco de lado esos criterios que estableciste, pero en ningún momento consideramos que eso va a ser la regla, sino que van a ser excepciones. Doctora, digamos que tu roce, el tiempo que tuviste en el exterior te permite una visión de cómo el mundo va pensando sus políticas públicas y cómo a veces nos aislamos pensando que inversiones en reparaciones que pueden ser urgentes, pero no son importantes, nos terminan sacando del foco de grandes saltos. Una de las cuestiones que muy poco se habla generalmente en campaña, porque es intangible o no entra mucho en el debate, es la cuestión tecnológica. La tecnología permite saltos exponenciales. ¿Qué puede aportar Itaipú en materia de transformaciones exponenciales con saltos que nos permitan mirar de aquí a muchos años en adelante? En salud, por ejemplo, o en educación, la posibilidad de tener a un profesor de Harvard que esté impartiendo clases en alguna institución del Estado paraguayo, que esté capacitando a gente en Paraguay. Hace poco tenía la posibilidad de conversar aquí con Berta Rojas, un talento inigualable, y me decía Berta Rojas, ¿cuál es tu futuro, Berta? Le preguntaba. Y me decía, volver a Estados Unidos. ¿Y por qué volver a Estados Unidos? ¿Por qué no quedarte acá? Simple, Santi, me dice. Porque cuando estoy en Estados Unidos, apenas llego, recibo el llamado de todas las universidades de la zona pidiéndome la posibilidad de hacer clases magistrales. Y yo no siento ese reconocimiento en mi propio país, donde estando acá me llamen para decirme, queremos en tal lugar una clase magistral de Berta Rojas. Es un talento indiscutible el de Berta. ¿Cómo hacer para
aprovechar talentos para invertir en tecnologías, estando Berta aquí o estado en Estados Unidos, o un médico, o un profesor, o un máster en Derecho, o lo que fuera, a través del dinero de Itaipú Binacional? Hablábamos ayer de eso. Sí, sí. Hablábamos ayer y luego complementa Mónica, ayer en el equipo de eso. Quizás algún reparo que nosotros podemos hacer a un sector que conforma la entidad binacional Itaipú es el PTI, el Parque Tecnológico de Itaipú, que se dejó estar. No tuvo el avance como tiene que ser. Y lo estamos juzgando desde afuera. Vamos a revisarlo desde adentro. ¿Y qué empuje le podemos dar? Y eso sí, queremos darle el empuje necesario para que se sienta en materia de tecnología. Y la otra cosa importante y que no se desarrolló como tiene que desarrollar también, y es un reparo que tenemos a la energía alternativa. Y dejo que complemente. Justamente ese es un tema que salió. Yo también estoy en el mundo académico acá en Paraguay, en la Universidad Paraguaya Alemana. Y desde ahí también me toca un poco ver las necesidades a nivel académico que estamos teniendo acá. Yo creo que en ese sentido Itaipú está dando apoyo a la parte de la generación de conocimiento, de capacitación de jóvenes, no solo en la parte inicial de su formación superior, sino también de posgrado. Yo creo que tenemos que seguir impulsando eso. Estábamos hablando también de realmente apoyarnos un poco en el PTI y hacer lo que de una institución o una entidad binacional se espera. Potenciar la parte de creatividad, la parte tecnológica y la parte de innovación. Y ahí, Santi, quiero pasar a un tema muy específico y un tema en el cual yo estoy muy comprometida y también tengo mucho conocimiento, que es de lo que le había hablado al doctor, de coordinar esfuerzos, ¿verdad?, a nivel de gobierno con las otras instituciones en lo que se denomina la economía de innovación, la economía de creatividad, la economía tecnológica. Se conoce como economía naranja, pero a mí me gusta llamarle economía de la innovación. Nosotros somos uno de los pocos países de América Latina que todavía no contamos con una cuantificación de este sector de la economía, que yo sí creo que está generando muchos ingresos. Y cuando te hablo de la economía creativa no me estoy solamente limitando o refiriendo a la parte artística. Ahora sí, yo ahí tengo un criterio quizás un poco diferente al que vos manifestaste. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que empezar a hablar y conformar una cuenta satélite. ¿Qué significa eso? Tenemos que, la información que hay, hacer una medición de realmente del impacto que tienen distintos sectores. Está la parte de software, la parte naturalmente que le compete a la parte de los artistas per se, pero también tenés las MIPYMES, que son creadoras de nuevas ideas, incorporar todo lo que tenés, hacer, digamos, tu cuenta satélite, eso incorporar a tus cuentas nacionales y empezar a medir el impacto que eso tiene. Es generador de empleo y es generador de recursos, y la institución binacional, naturalmente la entidad, binacional, puede impulsar eso siempre y cuando se conforme una política de Estado. Pero esa política tiene que estar coordinada entre instituciones. Nosotros no podemos pretender que Santi esté impulsando la parte de comunicación, potenciándote solamente a vos. Claro. Tenemos que potenciar todo el sector. Entonces tenés que tener coordinadores externos en donde puedan interactuar 3 instituciones que hay que identificar. Puede ser Banco Central, puede ser Ministerio, la STP, puede ser Ministerio de Hacienda, dependiendo de eso. Y dentro de lo que es naturalmente la binacional puede dar también un apoyo a eso. Pero volviendo a lo que es la entidad binacional per se, sí se quiere seguir. Yo creo que dentro de la institución, que es lo que nosotros estuvimos hablando y el conocimiento que nos dio la gente en forma externa, no oficial aún, pero es de reconocimiento,
Hay profesionales, es una institución, yo creo que una de las más sólidas en cuanto a institucionalidad a nivel país. Hay profesionales de primer nivel. Queremos trabajar con los profesionales que están dentro de la Itaipú binacional y fomentar, o sea, dar curso a la creatividad, a la innovación y realmente convertir ese parque tecnológico en lo que tiene que ser, mostrando todas las capacidades que tenemos. A mí me llamaba poderosamente la atención y me motivaba cuando estuve en Colombia durante el proceso de elección del nuevo presidente Iván Duque. Y cuando gana Iván Duque, en su discurso electoral de victoria, habla en un momento de la necesidad de promover la economía naranja, que de hecho tenía libros publicados respecto a la economía naranja en particular. En Paraguay llegué a conversar y trabajar con jóvenes que ya, además de la economía naranja, estaban hablando de las certificaciones en sistemas B, Sí. por ejemplo, pero que seguían atravesando, mientras hablaban de sistemas B, con la burocracia estatal que a la hora de conformar una pequeña empresa le decía, ¿dónde está tu extintor? ¿Dónde está el papel que tenés que colgar en la puerta? Espera un poquitito, yo lo hago a través de internet, todo lo estoy manejando en este momento. Entonces había como una incompatibilidad entre cómo caminaba la burocracia para lo tradicional y cómo la burocracia debía pegar un salto importante respecto a las nuevas formas de conformar estas micros, pequeñas y medianas empresas. Pensaba en algún momento y decía, soluciones tecnológicas a problemas que hoy están existiendo en nuestro país, que incluso en el ámbito económico, uno sigue pensando por qué tiene que ser la factura papel cuando hay sistemas que podrían permitir unir Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo, Secretaría de Estado de Tributación, realizar controles cruzados, promover ese tipo de iniciativas creativas que al final con tecnología terminan transformando al Estado. O en términos de salud, ¿por qué yo no podría en este momento acceder bajo el criterio de información pública a rastrear un tipo de medicamento que necesito, sabiendo dónde está más cerca de la casa en la que estoy el puesto de salud al que puedo acceder para recibir ese medicamento? O sea, de ese tipo de cuestiones tecnológicas, ¿hay cabida como para soluciones de ese tipo en Itaipú Binacional? Yo creo que sí se puede promover, o sea, tenemos un centro de conocimiento también dentro de la entidad binacional, promover, priorizar el tipo de investigaciones en las áreas que la entidad binacional quiere realizar, contar con profesionales a nivel doméstico, internacionales. O sea, hay un conocimiento acabado de eso. Ya que mencionaba el tema de la economía naranja, por eso te decía anteriormente, coincidimos entonces en Colombia porque yo estuve para los 3 periodos como observadora internacional. Sí. Conozco personalmente al presidente electo, fue mi colega en el Banco Interamericano de Desarrollo y de hecho estuve trabajando con el equipo de él, liderado por Felipe Buitrago, sí, ¿verdad?, en el tema de economía naranja, como para aprender la experiencia de ellos y poder trasladarla a Paraguay, pero no trasladarla como know-how, sino como experiencia aprendida. Y una de esas experiencias es la que te estoy diciendo, que es, uno, no limitar las áreas. Ellos todavía, por ejemplo, el área de software no tienen incorporado, la área tecnológica, porque evidentemente es difícil de cuantificar. Claro. Pero sí la coordinación y la articulación interinstitucional yo creo que es clave. Nosotros tenemos instituciones públicas, tengo conocimiento de eso porque me tocó estar en la función pública. Hoy me toca trabajar con un proyecto muy demandante que es del proyecto de financiamiento político del cual soy director general y utilizamos mucho la tecnología para la transparencia, veeduría ciudadana, y esas son las cosas que nosotros debemos seguir promocionando. Creo que desde la Itaipú Binacional, pero eso estoy adelantando realmente, cualquier acción que se haya decidido a nivel equipo, pero como ayer estuvimos hablando, queremos potenciar. Naturalmente que eso yo creo que se puede trabajar conjuntamente con el Estado a través de una política pública, como te digo,
de promoción de de esta economía de la innovación, economía creativa, pero a nivel de coordinación. Porque una cosa es que vos impulses, vos como, digamos, la persona que está ofreciendo el servicio, que tenés un interés en particular, y otra es que se haga a nivel gobierno, que es lo que tenemos que tratar de nazca hacer. de una política pública. Creo que existe la intención y ojalá nazca así. Nosotros estamos para apoyar, entiendo, doctor Alderete, por lo que conversamos ayer, en las competencias de la entidad binacional para promocionar esto. Naturalmente que cuando estamos hablando de pequeños emprendedores, nosotros también estamos estimulando a la gente en que entre eso, robótica está sumamente desarrollada en nuestros países. Tenemos colegios en donde hay chicos que están ganando concursos internacionales a través de esta experiencia. Es un mecanismo también de, digamos, de formación, de capacitación a chicos en temprana edad que están potenciando otro tipo de desarrollo, de mirar las cosas, otro tipo de cultura que forma parte del cambio que nosotros también tenemos la línea que este gobierno quiere realizar. El cambio viene también a través de la educación y cuando hablamos de educación estamos hablando de un criterio amplio y naturalmente esta ya es una sofisticación más cuando estamos hablando de tecnología. Exacto. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Santiago. Muy amable. Doctora Alderete, creo que la mochila, y si hay algo que me gusta hacer habitualmente cuando inician los periodos legislativos, de administración pública en general, es tener estas conversaciones porque estas conversaciones nos permiten dejar un registro. Y quienes somos apegados al archivo, después de un tiempo, cuando terminan las gestiones, miramos el archivo y vemos qué tanto el discurso estuvo de la mano con la gestión. Entonces estoy seguro que en algún momento vamos a mirar de nuevo esto y vamos a ver si es que todo lo que hablamos terminó cumpliéndose en términos de transparencia, en términos de innovación, en términos de dejar de lado el amiguismo, realizar revisiones como la que mencionabas de Kajubi y tener sobre todo una mejor negociación con técnicos capacitados para nuestro país. Grande el desafío, doctor. Gracias por acompañarnos. Ojalá lo hagamos periódicamente. Gracias por esa estar con revisión. nosotros. Gracias por la invitación.